¿Sos de las personas que les gusta comerse las uñas? Bueno, yo te aseguro que cuando termines de ver este video, por lo menos no te van a quedar ganas. Hay que ver si lo podés dejar de hacer. En primer lugar, comerse las uñas es un mecanismo ancestral que viene de hace miles de años en donde nos afilábamos las uñas para defendernos o para pelear, ¿no? De hecho, si ven algunos animales, sobre todo los felinos, lo siguen haciendo, se afilan las uñas. Pero ahora no lo usamos para defendernos. Y cuando a lo mejor estamos transcurriendo por algún proceso psicoemocional, como puede llegar a ser, no sé, angustia o depresión, tenemos como un retroceso hacia la etapa oral o incluso también más a un proceso arcaico y empezamos o continuamos comiéndonos las uñas. Tiene mucho que ver con lo que sería el estrés o los nervios. Ahora, cuando estamos haciendo este movimiento, primero que nada vamos a generar un desgaste de las piezas dentales terrible. Es decir, vamos a desgastar los dientes porque no están preparados para cortar las uñas. Pero también vamos a lastimar la articulación temporomandibular porque hacemos una fuerza excesiva en una ubicación del maxilar inferior que no es el que corresponde y esto nos puede producir dolores en la cara, dolores en los oídos, o tinnitus, acúfenos, estos pitidos, estos zumbidos que escuchamos o sentimos adentro de la cabeza. También podemos tener dolor de cabeza, dolor en el cuero cabelludo, en los ojos, ¿no? Como si nos estuviesen pinchando los ojos de adentro para afuera. Podemos sufrir embotamiento, podemos tener fallas de la memoria, vista borrosa. Miren la cantidad de signos y síntomas que nos va a generar forzar por demás la articulación temporomandibular. Y miren que es la más fuerte del cuerpo, pero así todo se va a dañar. Cuando nosotros nos llevamos las manos o los dedos a la boca, las uñas específicamente, vamos a estar transfiriendo los gérmenes de un lado hacia el otro. Es decir, la microbiota bucal, el ecosistema microbiano de la boca y de todo el tubo digestivo, es uno, específicamente, que tiene virus, bacterias, hongos, de todo, pero en un equilibrio. Después, los virus y bacterias que se alojan, sobre todo abajo de las uñas, son muy diferentes, porque están en contacto permanente con toda la parte exterior, sobre todo con cosas sucias, y no son compatibles. Los de un lado no son compatibles con los del otro, y viceversa. ¿Y por qué hago este énfasis? Cuando nosotros nos llevamos las uñas a la boca, vamos a estar contaminando, como les decía, el ecosistema microbiano de la boca y esto puede generar una disbiosis. ¿Qué es una disbiosis? Es una falla en la armonía del ecosistema microbiano. Como les decía, tenemos virus, bacterias, helmintos, hongos, hay de todo. Adentro del tubo digestivo tenemos la microbiota que es 20 veces más grande, más importante que células en el cuerpo. Hay una teoría que dice que nosotros somos, acá en el planeta, estamos como vehículo de la microbiota, es decir, que la microbiota nos tiene a nosotros, no que nosotros tenemos a la microbiota. Fíjense hasta dónde llega la importancia del ecosistema microbiano que tenemos en nuestro tubo digestivo. Esto nos puede dar gastritis, nos puede dar colon irritable, nos puede generar problemas en la boca como periodontitis o caries, nos puede hacer un desastre. Y al mismo tiempo, si se altera la microbiota del tubo digestivo, vamos a tener un problema neurológico o psicológico, porque hay una conexión que yo les cuento siempre, que se llama conexión intestino-cerebro, y esto lo que va a hacer es que una cosa altere a la otra. Entonces, vamos a estar con problemas digestivos, problemas psicoemocionales, y también, por reflejo y compensación, dolores de espalda. ¿Pero qué dolores de espalda? Dolores en la columna lumbar, porque está a la misma altura que todos los órganos, ¿no? Sobre todo lo que sería el intestino, y también a nivel dorsal, medio, el hígado, que también va a estar intentando desintoxicar todas esas bacterias que están ingresando, que no deberían estar haciéndolo, pero además, por la fuerza que vamos a estar haciendo para morder las uñas, vamos a generar una compensación cervical. Entonces, nos va a doler todo, la cabeza, el cuello, la columna dorsal y la columna lumbar. Y ustedes dicen, ¿pero todo eso por comerme las uñas? Sí, pero eso no es todo. Cuando nosotros estamos mordiendo las uñas, también como les decía, vamos a estar transfiriendo o transmitiendo todos los virus y bacterias de la microbiota bucal a las uñas, que como les dije al principio, no son compatibles. ¿Y qué va a pasar? Podemos tener hongos. Entonces acá es donde tenemos que entender que si tenemos hongos,
pueden estar siendo provocados por todo lo que estamos teniendo de la boca. Y después eso lo volvemos a poner en la boca. ¿Se entiende? Y es una retroalimentación negativa. Catastrófico. Por lo cual, lo que les aconsejo es, obviamente, dejen de hacerlo. Porque además, los hongos de las uñas después pueden atacar las articulaciones y podemos terminar con una artritis, que son esas deformaciones que tenemos en las manos. Bueno, como verán, esto es mucho más complejo de lo que parece. Y después terminamos yendo a algún kinesiólogo, fisioterapeuta, traumatólogo, bueno, algún médico para que nos ayude, para que nos intente ayudar. Pero claro, vamos a estar atacando todo el tiempo la consecuencia, no la causa principal, que tiene que ver con este hábito que parecía completamente inofensivo, pero termina siendo malo. ¿Cuáles son las soluciones, no? Porque si no, son videos de cómo arruinarse la vida más que cómo solucionarla. La solución es muy sencilla. Es muy sencilla. Pero la tienen que hacer ustedes mismos. ¿Cómo? Hay unos esmaltes que se ponen, que ahora están diciendo todos, sí, ya lo probé, no me sirvió. Porque no sirven para nada. Es así. Son esmaltes amargos. Entonces cuando uno se lleva las manos a la boca, siente ese gusto amargo. Pero ¿qué pasa? Como la fuerza, el vicio de comernos las uñas es más fuerte, probablemente lo que terminemos haciendo es o acostumbrándonos a ese gusto o nos lavamos las manos y se terminó. No es la solución. La solución es mucho más sencilla y mucho más barata. Hay una tela adhesiva que se compra en las farmacias que es barata, bueno, más o menos barata, pero es de venta libre y la venden en todos lados del mundo. O sea, por más que estén en España, en Estados Unidos, en México o en Argentina, lo van a poder conseguir. Van a la farmacia y compran la cinta de papel. La cinta gruesa es una cinta de tela gruesa que no se despega con nada. Créanme, yo a veces se la pongo a los pacientes en alguna gasa, alguna herida. Después para sacarla es un lío porque es recontradura. La finita. La cortan y se la envuelven en el dedo. Créanme que eso no... Van a tardar un montón de tiempo en sacarlo. Después les queda el pegamento ahí adherido en las uñas. Eso es lo más efectivo. Pero obviamente, si se ponen la cinta, traten de respetar, ¿no? Tienen que también tener un poco de voluntad, porque al principio va a ser difícil y después no. Y en el caso de las mujeres, también lo que les sirve es cuidarlas. Vayan a la manicura, que les haga las uñas, que les ponga esmalte, que las deje las manos lindas. Y también eso va a hacer que de a poquito, por una cuestión estética y de belleza, también lo dejen de hacer. Bueno, espero que les sirva. La verdad que no son tips muy tecnológicos, pero a mí por lo menos me sirvieron. Bueno, les mando un saludo, que estén muy bien. Chau.